Jóvenes, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a, ya son 5 minutos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar esta segunda unidad con lo que son los objetos. Ya le había anticipado yo que esta parte de objetos, esta unidad de objetos, está basada en el capítulo 3. Ese va a ser nuestro capítulo en el que nos vamos a enfocar más que todo, ¿verdad? Y obviamente vamos a ver otros capítulos relacionados con esta sección, con esta unidad, objetos. Entonces, les estaba mencionando que hemos estado teniendo un poquito de problemas con esto del campus. No sé qué es lo que ha estado pasando, que ha estado así, inactivo, bueno, caído. Y yo le puedo estar informando cuando ya esté habilitado la segunda unidad para que precisamente desarrollemos todas estas lecciones. Pero sí recuérdense que esto hay que leerlo, ¿verdad? Por eso yo les había anticipado eso, de verdad que la unidad 2 es el capítulo 3 prácticamente. Y pues que les pedía yo que fueran adelantando la lectura sobre este capítulo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, pues brevemente en esta sección 3.1 se da una introducción, ¿verdad? Pero básicamente aquí nosotros comenzamos con esta sección 3.2, ¿verdad? En la cual se introducen esos conceptos de clases, objetos, funciones miembro y miembros de datos. Entonces yo quisiera primero, y por favor recuérdense, no es bueno que nos quedemos callados, no es bueno que ustedes se queden callados, porque esto le resta, como quien dice, velocidad al curso y no podemos perdernos, pues, o sea, si estamos en clase, en una videollamada, pues tenemos que aprovechar. Entonces yo quiero que sean breves, rápido, ¿verdad? Es válido decir no, o sea, si ustedes dicen no, no hay punto, aquí no estábamos para decir nada, o sea, las cosas como son. Entonces, yo quiero saber si ustedes ya leyeron esta sección 3.2 y la sección 3.3, ¿verdad? Y bueno, y 3.4, que básicamente ahí es donde comienza la parte práctica. Han tenido la oportunidad, jóvenes, de leer estas secciones? Ánimo, por favor, ¿verdad? Le hago esta pregunta porque hay distintas actividades que nosotros desarrollamos durante el día. Si a mí también me pasa que de repente yo por tanta carga de trabajo no estoy listo para algo, me ha pasado, me pasa igual a ustedes. Yo sé que les pasa, pero precisamente yo pregunto porque si no, entonces yo aprovecho que no está el campus habilitado todavía para poder hacer la subida del contenido y entonces vengo yo y me pongo a hacer como quien dice un resumen, o si no, entonces venimos y damos un detalle. Pero yo necesito una retroalimentación de ustedes, de por lo menos las personas que están presentes en esta llamada a esta hora. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo solo leí el 3.2, donde hablaba sobre un ejemplo de antes de empezar a conducir un auto, que básicamente lo que habla es que dice que antes de hacer que algo funcione, se requiere hacer un plan para llegar a ese objetivo. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Igual en Correcto. programación. Es correcto, así es, ¿verdad? O sea, nosotros cuando vamos a hacer un programa, realmente nos tenemos que sentar y planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero para no estar, como quien dice, sin un norte, sin una visión de a dónde vamos.
¿verdad? En especial cuando nosotros vamos a hacer programas de bases de datos o programas de clases, de objetos. Entonces nosotros tenemos que planificar para ver cuáles van a ser esas estructuras. Ya mencioné dos, ¿verdad? Bases de datos y objetos. ¿Cuáles van a ser esas estructuras que va a tener nuestro programa? Gracias, Cindy, por esa participación suya, ¿verdad? Y todos deberíamos de hacer lo mismo, jóvenes. Como les digo, miren, decir no, ingeniero, yo no he leído, no he tenido chance, eso es válido. Si estamos aquí en el mundo, en la Tierra, ¿verdad? Nadie está viviendo allá en Marte donde no se trabaja. Entonces, yo les pido, por favor, lo que sí un día me va a sacar el indio es que se me queden callados en la clase. Eso no lo hagan, por favor. O sea, es válido decir, no, no pude, estoy ocupado, se me presentó una emergencia médica con mi familia, whatever, lo que sea. Pero no se me queden callados, por favor, porque entonces uno no sabe para dónde agarrar. Un maestro no sabe para dónde irse, ¿verdad? Porque peor que ahorita que no tenemos el campus y no he logrado, vaya, ahí está el ejemplo, yo no he logrado subir el contenido. ¿Qué más ejemplo que eso, verdad? Entonces cualquiera nos pasa, pero uno tiene que saber para dónde vamos a agarrar. Entonces, partiendo por lo menos de lo que nos dice Cindy, que por cierto aquí tal vez hay una, no hay todavía. Aquí, ok, Rosa, al menos yo no he leído, no he podido leer las secciones, ok, está bien, Rosa, no es lo ideal, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer un resumen de lo que dicen estas secciones. Como bien decía Cindy, ¿verdad? Esta parte inicial, esta parte de introducción, pues nos da una introducción, nos dice de qué se nos permite manejar objetos, ¿verdad? Y nos comienza a hablar la sección 3.2, ¿verdad? De cómo se estructuran los objetos. Esta parte es bien importante. Cindy nos hablaba de que, ok, tenés que tener una visión, un plan de lo que vas a hacer, ¿sí? Y para ese sentido, cuando nosotros programamos objetos, cuando nosotros vamos a programar objetos, nosotros tenemos que tener como quien dice, bueno, pero ¿qué objetos querés programar? Y para comenzar, ¿qué es esa vaina de los objetos? La mejor forma que lo puedo enseñar, lástima, pero lo tengo en carpeta. La mejor forma que yo les puedo decir en resumen qué es eso de objetos es precisamente mostrándoles la imagen que yo decidí utilizar como portada de nuestro aula virtual, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a mostrarles la imagen para que recordemos y ahí nomás vamos a explicar qué es esto de objetos. Entonces, vamos a ver si uno cargó bien esta cosa. Permítanme. Basado en esta imagen que está bien difícil, ahí está, listo, gracias. Entonces, un objeto, jóvenes, es algo de la vida real, ¿verdad? Yo tiendo a dejar de un poquito por fuera el libro, por eso es que a mí me gusta, yo prefiero que ustedes vengan leídos a la clase, porque entonces yo puedo, como quien dice, hablar de lo que yo sé, de lo que yo he programado, de lo que yo he hecho, ¿me entienden? Y eso los enriquece a ustedes, les puede dar, como quien dice, una mejor percepción, porque ya leyeron el libro, y entonces viene este chavo y les comienza a decir un poco más, e incluso se lo puedo decir de una manera como más bonita, o por lo menos es otra forma de decirlo, y en la variedad está la posibilidad de que ahora sí le entendamos. Es como que usted le pide una explicación a su compañero y viene, se la dio al profesor, le pide a otro compañero y viene y va donde otro compañero, y como quien dice, al tercero, a ese sí ya le cayó, ya usted le agarró. Claro, todos los demás contribuimos a que usted le cayera el concepto, ¿verdad? Entendiera lo que era el concepto que se estaba explicando. Digamos que esto es igual. Si usted lee y yo explico, se va a enriquecer y finalmente lo vamos a lograr. Pues les comentaba yo de que un objeto es algo de la vida real, ¿verdad? Como un objeto como tal, como un carro, como una pizarra, una computadora. Eso es un objeto. Pero en programación nosotros vamos un poquito más allá de un objeto, de esa definición de objeto que estamos presentando. Y básicamente nosotros un objeto es algo de lo cual poder registrar cierta información y cierto comportamiento. Lo vuelvo a repetir, y estas son mis propias palabras. Yo esto es lo que estoy hablando, dejo por fuera un ratito el libro, como les digo, y voy a hablar con mis propias palabras. Un objeto es cualquier cosa de lo cual vos podás registrar tanto información como comportamiento. Vale, les voy a poner un ejemplo. Y está en el libro. Vamos a regresar un poquito al libro antes de hablar de esto. En el libro hablan, por ejemplo, de carros.
¿verdad? Ahí estaba mencionando Cindy respecto al carro, ¿verdad? Entonces, en esta sección precisamente que está aquí, habla de que el carro, ¿verdad? Tendrá un pedal de acelerador verdadero que asume que hace que aumente su velocidad, ¿verdad? Un objeto de estos tiene ciertas características, ¿verdad? Todos los carros tienen un timón, todos los carros, o sea, algo que los conduce, algo que les da la dirección. Todos los carros tienen algún tipo de motor, digamos, que hace que se mueva el carro, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estos objetos, como los carros, tienen ciertas propiedades que son inherentes a eso que llamamos carro. Estamos, independientemente de cuál carro sea, ¿sí? Entonces, y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si pensamos en esos botes que tienen agua, que se les ponen agua, esos botes que son como termos, yo le voy a llamar botes. Los botes, por ser botes, también tienen ciertas características o propiedades, ¿verdad? Como por ejemplo la capacidad de almacenamiento de lo que sea que almacenen. Hay algunos botes que pueden tener 50 centímetros cúbicos de capacidad, mientras que otros pueden tener 1000 centímetros cúbicos de capacidad, ¿verdad? Los tapones son otro tipo de característica que tienen. Hay unos que son taparrosca y otros que son un cierre automático, digamos, que solo se presiona y ya estuvo, ya se cerró. Yo he puesto dos ejemplos, los carros, los botes. Yo no puedo comparar, por decir así, o yo no puedo ver que exista una relación, por decir así, entre un carro y un bote. ¿Por qué? Porque son distintos objetos. Vamos, uno es carros y otro es botes. Por ejemplo, los botes no tienen motor, ¿sí? Tampoco tienen un timón, vaya, que les da la dirección. Los carros sí lo tienen, ¿verdad? Entonces, tal vez el carro sí tiene un tanque, ¿verdad? Que tiene una capacidad de combustible, ¿verdad? Pero no tiene lo que son los tapones que tienen los botes. Estamos. Eso es para comenzar hablando de esto de los objetos. Entonces, ellos tienen, los distintos objetos tienen distintas características. Estamos. Pues resulta que cuando nosotros vamos a trasladar este ejemplo, ¿y por qué hablamos de objetos? Porque si nosotros hacemos un análisis de la programación, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros vamos a estar programando tiene que ver con cosas. Vale, les voy a poner un ejemplo. Y espero que no solo estar hablando yo acá, ¿verdad? Porque se presta, la clase se presta, porque ustedes también participan. Les voy a hacer una pregunta y yo quiero que me respondan rápido para que sea interactiva la clase. Si yo voy a un hospital, por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede mencionar rapidito de qué sería probable que me dijeran a mí que quieren un programa? ¿Un programa de qué? ¿Un programa para qué en un hospital? Control de pacientes. Excelente, macanudo. Entonces, quiere decir que yo puedo, mejor dicho, lo más probable es que me van a pedir algo que tiene que ver con pacientes, lo que acaba de decir usted. Entonces, los pacientes tienen ciertas características, ¿verdad que sí? ¿Me puede alguien mencionar unas 2 o 3 características que puede tener un paciente? Género, peso, género. ¿Perdón? Altura, género, peso, edad. Imagínense cuántas características comenzaron a mencionar, ¿verdad? Y esas características que están mencionando son precisamente, como quien dice, características informativas, obviamente, ¿verdad? Del paciente. Ya mencionaron, ¿verdad? El peso, la edad, la estatura, el nombre, la identidad, todo este montón de cosas, ¿verdad? Entonces son cosas que son inherentes a los pacientes. Otra pregunta y otra persona que pueda participar para ampliar esto. Si yo voy, por ejemplo, a una tienda, ¿verdad? Donde venden aparatos electrodomésticos, por ejemplo, y me dicen, mira, nosotros queremos un programa para la tienda. ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes que nos puedan pedir? ¿Un programa para qué, por ejemplo, de la tienda?
Para facturar. Para facturar, excelente. Y hablando de facturar, ¿verdad? Si la tienda lo que se dedica es a la venta o a la comercialización de aparatos electrodomésticos, ¿de qué muy probablemente ese programa de registro de ventas nos va a tocar registrar información? Si es de electrodomésticos la tienda y nos piden un programa para registrar venta, lo más probable es que este sistema nos toque llevar información de qué. Contable. Contable, ya dijeron Inventario. una cosa. De inventario, ya dijeron otra, ¿verdad? Y es muy probable que esta información, no es que es muy probable, es que obviamente lo que vendemos son electrodomésticos, pues entonces nos va a tocar llevar información, ¿verdad? De esos electrodomésticos. ¿Qué tipo de información podemos tener de electrodomésticos? Bueno, los electrodomésticos tienen, por ejemplo, voltaje, ¿verdad? Amperaje, el tipo de electrodoméstico, porque hay lavadoras, hay secadoras, hay refrigeradoras, hay un montón de electrodomésticos, ¿verdad? Y por su parte, cada uno de los electrodomésticos que mencioné tienen también sus propios datos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, las lavadoras. A las lavadoras yo sé que las miden, por decirse, o las dividen en cuanto a la capacidad, por ejemplo, que tienen de galones que puede lavar, ¿verdad? Hay unas lavadoras que son pequeñas, hay otras que son más grandes, hay unas que son digitales, hay otras que son como de perilla, análogas, digamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos estado hablando son ejemplos de esos objetos a los cuales nuestros sistemas tienen que llevar registro. Entonces, todos los programas que vos vas a hacer, prácticamente, ¿sí?, van a estar relacionándose con objetos de la vida real. Por eso es que nosotros la programación ahora, en la actualidad, es mediante objetos, ¿verdad? Y no solamente, yo acabo de poner solo un ejemplo, y no se limita a estos ejemplos. Vos podés definir o manejar que tu programa maneje otros objetos, ¿verdad? ¿Como cuál? Les voy a poner un caso. Nosotros manejamos en la actualidad, bueno, no en la actualidad, desde hace décadas, manejamos correos electrónicos, ¿verdad? Y los correos electrónicos tienen destinatario, remitente, asunto, ¿verdad que sí? Adjuntos. Entonces, si vos vas a hacer o a programar un sistema de correo electrónico, te va a tocar manejar cierta información que es inherente a los correos electrónicos. ¿Estamos? Por eso es que nosotros en la actualidad tenemos esta programación orientada a objetos, en la cual nosotros vamos a definir esos objetos. Vaya, si te llamaban al sistema, a que programaras ese sistema de registro de pacientes, entonces muy probablemente vos vas a querer en tu programa definir un objeto, ¿verdad?, que se va a llamar objeto paciente, y que los pacientes van a tener ciertas características, como por ejemplo las que dijimos, el peso, la estatura, todo eso. Si te llaman para hacer un programa que lo que va a hacer es una aplicación de correo electrónico, es muy probable que vos vas a querer tener dentro de esa aplicación que vas a programar un objeto que se llama correo electrónico, que va a tener destinatario, remitente, asunto y estas cosas, ¿me entendés? Porque estás programando un sistema de correo electrónico. ¿Estamos? Entonces, por eso, yo creo que con esto, a mí me gusta hacerles ver siempre a mis estudiantes la importancia de lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Lo que vamos a ver es muy, muy importante. Entonces, y obviamente también, pues la aplicación, si tan importante es, ¿dónde lo aplico? Y estamos hablando de ya aplicaciones que podemos hacer dentro de unas semanas, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? De eso habla, de qué es un objeto, para qué lo voy a usar. Y entonces viene esta sección 3.2 que nos comienza a mencionar, bueno, cómo vas a programar, cómo es la estructura para programar objetos. Entonces, todo comienza, yo les voy a pedir que por favor, de verdad se los digo, esto es bien importante, léanse este capítulo 3, ¿verdad? En el orden en el que vienen las secciones, la 3.1, lo de la 3.2, lo de la 3.3, no dejen de hacerlo, porque yo me estoy concentrando en lo más importante, ¿verdad? Entonces, léanse esto. De hecho, yo pensé que lo habían leído, porque ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que leyéramos ese capítulo 3, ¿verdad? Y básicamente todo comienza
¿verdad? Respecto, esta parte de acá de generalidades acerca de los ejemplos del capítulo, les va a dar una idea de un ejemplo que ellos utilizan. Se llama libro calificaciones. Esto que estoy explicando es para que usted lo entienda bien, porque me interesa que usted lea, ¿verdad? Y el libro se basa en este fulano libro calificaciones. Por eso yo le voy a explicar bien esto. Entonces el libro dice que le va a presentar varios ejemplos, ¿verdad? Que van a mostrar los conceptos que aquí estamos viendo, ¿verdad? Entonces dice que estos ejemplos que se sintetizan a continuación se cargan a construir en forma incremental una clase llamada libro calificaciones. Antes de pasar adelante, yo les voy a hablar de esto rapidito, que es eso de una clase. Y ahí sí voy a utilizar esta imagen. Una clase, jóvenes, es como la plantilla a través de la cual se crean objetos. ¿Qué es eso de la plantilla? Imagínate que vos tenés una cosa que lo que hace es crear carros. Una máquina que fabrica carros, vaya. Y esa máquina es esto que están viendo ustedes aquí, la clase. Y cada materialización de lo que sale de esa máquina es un carro que lo puedes tocar. ¿Estamos? Y ese carro va a tener unas ciertas características, va a tener un timón, va a tener llantas, va a tener un acelerador y etcétera. Y esa clase también puede fabricar otro carro, otro objeto, distinto de este. Sí, son carros los dos. ¿Por qué? Porque la máquina que crea carros, no crea teléfonos, no crea pacientes, crea carros. Entonces todos los productos que salen de esta plantilla, de esta clase, son el mismo objeto, pero a la vez son distintos, o sea, son distintas instancias de objeto. Entonces este puede ser uno, y este puede ser otro, y esto puede ser otro, pero todos le pertenecen a la clase que se llama carro, a la clase que se llama paciente, a la clase que se llama electrodoméstico, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener nosotros un objeto que se va a llamar, por ejemplo, hablando de los pacientes. Si decíamos que cada paciente tiene un nombre, tiene un peso, tiene una altura, por ejemplo. Este podría ser yo. Este podría ser mi persona, mi información. Por ejemplo, el nombre del paciente, Mario Pong. La estatura, 1,90. Peso, 220. ¿Estamos? Y este podría ser el registro de Cindy. Paciente, el nombre, Cindy. Estatura, 1,70. Peso, 175. Y así sucesivamente. Todos nosotros vamos a poseer, como quien dice, el mismo esqueleto, la misma estructura, porque pertenecemos a la misma clase. Nacimos de la misma clase, nacimos de la misma plantilla. Por eso es que somos, por decir así, el mismo objeto. Realmente no es así, ¿verdad? Somos dos objetos distintos, porque nacimos de la misma clase, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en común, la clase, pero somos objetos distintos, ¿verdad? Si le queremos decir, somos instancias distintas, pero nacimos de la misma clase. ¿Estamos? Entonces, eso básicamente es una clase. Volviendo al texto, para que nos ubiquemos, hablan entonces de que hay una clase que se llama libro calificaciones. Ya ustedes con esta explicación que les acabo de dar se imaginarán que entonces libro calificaciones es como esta plantilla que va a poder crear varios objetos que son de esa clase de libro calificaciones. Bueno, pues habiendo dicho esto que acabo de mencionar, entonces viene acá y dice, en el primer ejemplo que vamos a utilizar, porque el libro utiliza ejemplos para enseñar, ¿verdad? Entonces viene y dice el libro, en el primer ejemplo vamos a presentar una clase que se llama libro calificaciones con una función miembro que simplemente muestra un mensaje de bienvenida cuando se le llama. Después le mostraremos cómo crear un objeto de esa clase y cómo llamarlo para que muestre el mensaje de bienvenida, ¿verdad? Entonces, pero antes de mencionar los demás ejemplos, yo lo que prefiero es, los vamos a ir analizando cada uno de ellos. En esta sección que está aquí, en la sección 3.2,
el libro está mencionando sobre eso precisamente, sobre los mensajes, las funciones, perdón, ¿verdad? Y los miembros de datos. Yo eso que está aquí lo voy a explicar después a medida que yo les vaya enseñando el ejemplo que dice aquí. ¿Estamos? Se los digo porque yo sé que yo estoy saltándome un poquito todo esto que hay aquí y ahí hay conceptos, pero los voy a ver a medida que yo voy entrando al ejemplo que dice acá. Entonces les dice que después les van a mostrar cómo crear el objeto de esa clase que se llama libro calificaciones y cómo llamarlo para que muestre el mensaje de bienvenida que dice que va a mostrar, ¿verdad? Voy a hacer una pausa porque esto que ustedes ven acá, 2, 3, 4, esto es una explicación de esos ejemplos que va a utilizar el autor para irles explicando poquito a poco cómo se programa una clase y por ende cómo se crean objetos. Entonces, habiendo dicho eso, yo lo que voy a hacer es que voy a saltar y voy a irme a este primer ejemplo. ¿Estamos? Entonces dice acá, el primer ejemplo, dice, vamos a empezar, dice, con un ejemplo, es la figura 3.1. La figura 3.1 es todo esto que está aquí, ¿ve? Todo esto. Que consiste en la clase libro calificaciones. Dice que es de la línea 9 a la 17. De la línea 9 hasta la 17. Ahí se define una clase. Se llama libro calificaciones. Ya nos contaron antes, ya nos contaron. La cual representa un libro de calificaciones que un instructor puede utilizar para mantener calificaciones de los exámenes de sus estudiantes y una función main. La función main dice que está de la línea 20 a la 25. Aquí está, desde la 20 hasta la 25. ¿Estamos? La función main utiliza este objeto y su función miembro para mostrar un mensaje en la pantalla, para dar la bienvenida al instructor al programa de libro de calificaciones. ¿Ok? Entonces ya aquí ya vuelven a mencionar algo y por eso yo voy a comenzar a hablarles, ¿verdad? Porque ya muchos han hablado de la tal función miembro. Y por ahorita, como yo quiero que ustedes aprendan y considero que esta es la mejor forma para mantenerlo simple, ¿verdad? Para ir después expandiendo el concepto, ahorita yo solo les voy a decir que una función miembro, y ojo, ¿verdad? Yo estoy partiendo del punto que las personas que están ahorita en este curso conmigo ya saben sobre lenguajes 1, ya saben sobre funciones, ¿ok? Si usted no sabe, si usted no se recuerda que las funciones reciben parámetros, que las funciones devuelven valores, que las funciones son módulos o subprogramas, como le quiera llamar, ¿verdad? En C, usted está mal, yo es poco lo que puedo hacer por usted, ¿me entiende? Porque necesitamos, por eso es que yo les menciono a mis estudiantes, usted no debería de pasar al siguiente nivel si usted todavía tiene dudas importantes respecto al tema que se está desarrollando. Lo que pasa es que hay alumnos que no le creen a uno y bueno, se crean problemas. Pero entonces yo estoy partiendo de que cuando yo digo una función, ya usted se recuerda lo que es una función. Entonces, aquí en este caso, los objetos les voy a anticipar. Tienen dos cosas, jóvenes. Yo espero que ustedes ahorita estén con su cuaderno porque esto que les voy a contar les va a ayudar. Y de hecho, les va a ayudar tanto que yo voy a agarrar incluso un paint de estos para hacer como quien dice garabatos. Porque yo quiero que ustedes vean bien y entiendan bien lo que yo les quiero. Esto va a ser como nuestra pizarra. Un objeto, ¿verdad? Aquí en este caso pues tenemos objeto. Entonces un objeto tiene como quien dice dos partes, digamos, ¿sí? Tienen lo que son funciones y a esas funciones se le llama función miembro, ¿sí? Por eso le pongo acá yo funciones miembro, pero también los objetos tienen otra cosa que son los miembros de datos. Son como les digo, dos cosas que tienen los objetos. Funciones, miembro y objetos de datos. Entonces vamos a trazar una línea acá y otra línea acá, ¿verdad? Esos miembros de datos a los que se refiere el libro, porque lo van a leer, yo sé, por favor no dejen de leer, no vayan a pensar que con solo venir a escucharme o ver los videos que dejamos grabados,
ya, así voy a entender. No, aquí el que más participa es el que más avanza, ¿verdad? Y obviamente el que lee, pues también. Entonces, en el libro van a encontrar sobre esto, los miembros de datos. Esos miembros de datos es lo que le acabo de mencionar, las características. Si estamos hablando, por ejemplo, de ese ejemplo que dijimos, de los pacientes, que te va a tocar ir a hacer un programa a un hospital del registro de los pacientes. Y entonces mencionaron, la estatura, el peso, el nombre. Eso que estás diciendo son miembros de datos. La estatura es un dato, ¿sí? El peso es otro dato, el nombre, todo eso es datos. En objetos, en programación orientada a objetos, se le llama miembros de datos. ¿Cuáles son los datos que posee ese objeto? Entonces no se le olvide, ¿verdad? Miembros de datos. Esa es la forma correcta, técnica, de referirse a los datos de un objeto. Pero por otra parte, vos vas a tener funciones. Vaya, por ejemplo, hablando del ejemplo del correo. Si vos tenés un correo, un objeto correo, muy probablemente vas a tener una acción que vas a querer hacer con un correo. Por ejemplo, enviarlo. Otra cosa que vas a querer hacer probablemente con un correo va a ser eliminarlo. Entonces vos probablemente vas a tener funciones miembro o funciones dentro de tu objeto correo que te van a permitir enviar el correo. ¿Sí? Son acciones, pero se llaman funciones. ¿Sí? O por ejemplo, vas a querer borrarlo. Entonces vos vas a tener probablemente una función que te va a permitir borrar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, son dos cosas que tenemos que saber respecto a los objetos. Tenemos acciones, funciones miembro, y tenemos también los datos que maneja el objeto, o sea, los miembros de datos. Son dos cosas que tenemos de los objetos. Pues como los objetos son los que tienen esto, resulta que en la clase es que vos programás todo eso. En la clase vos programás cuáles son las funciones miembro que va a tener objetos de esa clase y cuáles van a ser los miembros de datos que tus objetos de esa clase van a tener. Recordemos, la clase es como una plantilla de la cual van a nacer objetos. ¿Estamos? Es como una máquina que crea objetos. Entonces vos tenés que darle la definición a la clase. Entonces definimos estas cosas que acabo de mencionar en la clase, ¿verdad? Aquí vamos a apuntar un poquito. Lo definimos en la clase. Entonces vamos a poner aquí un cuadrito, solo para que lo tengamos en mente, ¿verdad? Que esto es lo que nosotros vamos a estar programando prácticamente, la clase. Porque en efecto, así es, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a estar programando va a ser la clase. Crear objetos es de lo más sencillo del mundo. La clase es la que lleva programación. Entonces volvemos otra vez al libro, ¿verdad? Volvemos otra vez al libro. Y entonces, como decía el libro, aquí en esta línea 9 a 17 vas a programar la clase. Y en la función main, pues ahí va a estar definida la función main. No voy a hablar de ella ahorita, después, ¿verdad? Entonces, me voy a... Aquí es cuando yo, como quien dice, dejo de lado un ratito el libro. Te ponen este ejemplo. Entonces yo voy a hablar, esto ustedes lo conocen bien, numeral include, using stdc out, toda la cosa, ustedes ya la conocen. Aquí en la parte nueva, con la instrucción class, se define una clase. Eso ustedes lo tienen que, como que dice, memorizar. Esta es la instrucción que te permite definir una clase. No puedes programar objetos si no tenés una clase. Ya lo expliqué con la imagen. La clase es la que crea objetos. Entonces vos lo que programás es la clase. Los objetos simplemente los usás. Entonces, con class, vos lo que vas a hacer es definir una clase. Después de que pones class, vas a poner el nombre de esa clase. Allá arriba te dijeron que el nombre de la clase iba a ser libro calificaciones. Las clases tienen que tener recuérdenme, corchetes, sí, corchetes son estos, ¿verdad? Sí, corchetes. Tenés que poner los corchetes, ¿verdad? Porque es obligatorio, es como cuando definimos una función, tenés que enmarcar el cuerpo de la función entre ellos, ¿verdad? Igual, cuando vas a definir una clase, tenés que usarlos. Y como clase, una instrucción lleva al final punto y coma, no se te olvide,
¿verdad? Las funciones no llevan punto y coma al final, pero las clases sí. Entonces, no te olvides poner el punto y coma. Entonces, ahora sí, dentro de esta clase, que es la primera de varias clases, de ejemplo que va a ser el libro, esta es bien facilita. Esta clase lo único que va a hacer es que va a mostrar un mensaje de bienvenida en la pantalla. Voy a recordarles porque es bien importante. Dice que el primer ejemplo va a haber una clase que se llama libro calificaciones con una función miembro solamente, que simplemente va a mostrar un mensaje de bienvenida cuando se le llama. Cuando la función la llames, te va a mandar un mensaje de bienvenida. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo lo que va a hacer. Pues aquí también vemos acá en la línea 11 una cláusula también de C++, que se llama public, ¿verdad? Ya la vamos a ver en detalle, pero aquí básicamente esta es la parte que típicamente cuesta explicar, eso de public y private, ¿verdad? Yo ahorita te lo voy a poner de esta manera. Public lo que hace es que va a permitir que cualquier cosa que está fuera de la clase sea accesible. En este caso, yo lo que estoy diciendo es que quiero que esta función sea accesible por cualquier cosa que esté fuera de la clase. Yo sé que cuando termine de dar la explicación de todo esto, se les va a abrir más la mente, porque yo sé que ustedes no han programado objetos, probablemente. Entonces, cuando yo termine de armar el rompecabezas, voy a volver a hablar de esto. ¿Ok? Ahorita solo te lo digo así, que esta cláusula public, lo que va a hacer es que todo lo que se defina como public, o sea, después de estos dos puntos, todo eso va a ser accesible para cualquier cosa que esté fuera de la clase. ¿Estamos? Y entonces yo estoy diciendo de que esta función mostrar mensaje va a ser pública. ¿Mira? Porque está en public. ¿Estamos? Y esta parte yo creo, como les digo, yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Programar funciones. Ya llevaron lenguaje 1. Entonces aquí está el nombre de la función. Aquí están los paréntesis, ¿verdad? En los paréntesis pondríamos nosotros los parámetros. Si acaso esta función va a recibir parámetros, pero en este caso esta función no recibe parámetros. Por eso es que no hay nada dentro de los paréntesis. Y esta función dice que va a devolver void. O sea, esta función no devuelve nada, ¿verdad? Eso lo podemos ver en todo lo que dice acá, en la línea 13. Pues como les había dicho, todas las funciones tienen que ir encerradas entre los corchetes o las llaves, ya me olvida. Y entonces por eso están estas dos acá. Y básicamente, como decía el libro, ahí arriba, esta función es bien simple. Va a mandar un mensaje de bienvenida en la pantalla. Mire, cuando llamemos a esta función, la función lo que va a hacer es mandar un mensaje que dice bienvenido al libro de calificaciones. Eso es todo. Entonces, vengo yo y estoy ahora en main. ¿Sí? Y en main yo voy a definir un objeto que se va a llamar mi libro de calificación, perdón, mi libro calificaciones. Así se va a llamar un objeto. Se va a llamar mi libro calificaciones. Ese objeto le pertenece a la clase libro calificaciones. O dicho de otra manera, ese objeto es de tipo libro calificaciones. Miren, si ustedes se fijan, es igualito como que estuviera definiendo una variable. Primero tengo que ponerle el tipo y luego le pongo el nombre de la variable. Vaya, digamos que es lo mismo. Primero vas a poner el nombre de la clase y miren qué bonito, aquí vas a poner los objetos que querés crear de esa clase. O sea que mi libro calificaciones viene siendo como este cuadrito que está aquí. Y libro calificaciones es esta plantilla que está acá. Entonces cuando vos haces eso de decir mi libro calificaciones, que va a ser de tipo libro calificaciones, sucede esto. ¡Pling!
se te crea un objeto que tiene todas las características que dijiste que iban a tener los objetos de esa clase. ¿Estamos? Entonces, viene acá, y eso sucede, se crea ese objeto. Tiene todo lo que vos dijiste que iba a tener en esa clase. O sea, tiene esta función miembro que se llama mostrar mensaje. ¿Estamos? Ingeniero. Sí, dígame. Prácticamente se crea, como quien dice, por herencia. De hecho, ahí va implícito un concepto de herencia, pero no hemos llegado todavía a la parte de la herencia, ya la vamos a ver más adelante más claro, pero sí, se recibe de la clase todo lo que vos le programaste a la clase, y lo tenés disponible en este fulanito que lo tengo aquí marcado en azul. Ese es un objeto, no es clase, la clase está aquí. Vos lo que acabas de hacer en la línea 22 es que creaste un objeto que se llama mi libro calificaciones, así se llama el objeto. Y es de la clase libro calificaciones. Entonces, como dice el autor, así como que dice, técnicamente lo que decimos es que creamos un objeto libro calificaciones. ¿Cómo se llama el objeto? Se llama mi libro calificaciones. Pero así, típicamente así decimos nosotros. Tengo ya un objeto que es libro calificaciones. ¿Cómo se llama el objeto? Se llama mi libro calificaciones. Puedes tener un centenar de objetos. Puedes tener uno que se llame mi libro calificaciones, otro que se llame tu libro calificaciones, nuestro libro calificaciones. Puedes tener un montón, pues. Y todos van a tener las mismas cosas que definiste en la clase. Ya les voy a poner un bonito ejemplo de qué podríamos hacer con esto de programación orientada a objetos. Esto es bien bonito, jóvenes. Por ejemplo, si alguien quiere irse por el lado de crear juegos, por ejemplo, no puedes crear juegos sin objetos, ¿entendés? Y todo, yo en algún momento les voy a enseñar un programa que he estado trabajando allá en el trabajo, ¿verdad? Es objetos, todo es objetos. Entonces, yo los animo que realmente ahorita sí pongámonos pilas porque ya entramos a Prora 2. Esto sí es Prora 2. Entonces, luego, como este objeto tiene a su disposición lo que definiste en la clase, quiere decir que este objeto ya tiene una función disponible que puedes llamar. ¿Cómo llamo a las funciones del objeto? Simplemente, o bueno, no solo las funciones, sino que también a los miembros de datos, pero no hemos visto nada de miembros de datos ahorita. El ejemplo dice que solo tiene una función. Entonces simplemente le pones el nombre del objeto, punto, y a continuación el nombre de la función que querés invocar. Obviamente, tenés que conocer la clase. Tenés que conocer la clase. Si vos vas a llamar a esa función que se llama mostrar mensaje, vos tenés que saber qué es lo que hace y cómo funciona. Y ustedes me dirán, pues obvio, profe, yo la programé. Sí, en el ejemplo, este niño de Eitel está programando la función. Pero típicamente, jóvenes, les voy a contar, yo uso un objeto que se llama mail, no me recuerdo cómo se llama el objeto mail, y tiene un chingo de funciones que no tienen idea de cuántas funciones tiene el objeto mail. Tengo otra función que se llama background worker. El objeto background worker hace otras cosas. ¿Cuántas funciones tienen unos chingados objetos? Entonces te toca a vos conocer esas funciones y qué es lo que hacen y cómo se maneja. Es como lo que aprendimos en lenguaje 1. En lenguaje 1 teníamos la biblioteca math.h. Yo sé que ustedes se recuerdan de ella. Ahí estaba SQRT, ahí estaba POW, ahí estaban un montón de funciones que son matemáticas. ¿Cuál era tu tarea? Bueno, pues saber cómo funciona POW y qué es lo que hace, pues. Es la misma historia, jóvenes. Solo que ahora no son tanto funciones, sino que es objetos. Tenés que conocer los objetos y cuáles son las funciones que tiene y cómo se manejan. Y ustedes van a decir, ¿y qué onda? ¿Y vamos a conocer todo? No, es igual que ya en lenguaje 1. Vas a conocer lo que te interesa. O sea, no crean ustedes de que yo soy un doctor en programación en C#, por ejemplo. No, o sea, yo programo y uso lo que necesito. Y puede ser que alguien me salga acá. Y bien, ¿y ustedes han usado la clase? Yo no sé, una clase que no conozca yo. Y te voy a decir, no la he usado. Pucha, mire, está interesante. No quiere decir que no sepa vos ni que yo sepa. Simplemente no he llegado a necesitarlo. Me pongo a informar
la uso si la ocupo. Si no la ocupo, lo más probable es que nunca la voy a estudiar, de hecho. Pero volviendo al ejemplo, entonces de esta manera yo utilizo lo que esté a disposición dentro de la clase para que yo lo use. Aquí es donde yo les voy a terminar por hoy de armar el rompecabezas. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a explicar un poquito más profundo esto de public? Les dije en su momento que public, lo que quería decir es que todo lo que definas ahí en public va a ser accesible por cualquier cosa que esté fuera de esto que voy a marcar. Fuera de esas llaves o corchetes, no me recuerdo, perdón, les pido disculpas porque nunca se me queda cómo se llaman esas cosas. Llaves o corchetes. ¿Alguien sabe? Llaves. Llaves, perfecto, gracias. Public lo que te quiere decir es que cualquier cosa que hayas definido como public, vas a poder usarlo afuera de esas llaves. Miren dónde estoy. Estoy aquí, ¿ve? Estoy fuera de las llaves. ¿Qué quiere decir? Si vos querés usar una función de este objeto, más te vale que en la clase la hayas puesto como public. Porque si no te vas a matar dándole punto aquí afuera. Estoy en main, miren. Estoy en main. Le vas a estar dando riata, ponerle punto y no va a ser accesible esta función porque no la pusiste public y la estás queriendo usar fuera de la clase. Espero estarme dando a entender o a explicar de la forma correcta, jóvenes. Estamos, porque ese concepto de public es bien importante que usted lo conozca. Hay otro concepto que se llama private, que es el contrario. Private, todo lo que vos lo definas en private, significa que no va a ser accesible más que dentro de estos llaves, ¿verdad? Llaves, dijimos, sí, llaves. Más que dentro de esas llaves. Entonces, si a vos se te ocurre poner esta función como private y querés hacer esto que está aquí, llamar la función, ¿sí?, fuera de la clase, y está como private, no podés. Te va a decir que hay un error. C++ te va a decir, aquí hay un error. No conozco tal función, te va a decir. Ya vamos a hacer un ejemplo, de hecho. Entonces, jóvenes, esa es la explicación como quien dice, bueno, y típicamente ya sabemos, en la línea 24 está el return 0, porque esta función dijimos que no iba a devolver nada. Aquí está, void. Entonces, return 0. ¿Pudo haber sido int? Sí, claro que sí, porque aquí estoy devolviendo un 0. Pero como es así, entonces le puso return 0, o le pudimos haber puesto simplemente return, porque no íbamos a devolver nada, ni siquiera un 0. Pues al final de cuentas, así termina, y aquí tenemos un ejemplo de la corrida, de la ejecución de este programa que tenemos acá, ¿verdad? Entonces yo rápidamente, con estos minutos que quedan, yo no voy a programar. Yo tenía abierto el C, perdón. Yo tenía aquí abierto el C++. Iba a ser una programación de un objeto, pero no, yo quiero cambiar esta vez. Yo lo que quiero es saber si ustedes tienen alguna pregunta de esto que acabamos de estudiar. Este es nuestro primer ejemplo y me interesa que todo quede claro. Ok, una consulta. Sí. Si dentro de la clase no se especifica que es público, automáticamente es privado. No, no. Cuando ya nosotros, perdón, entendí que sí, cuando especificábamos que era public, que se automáticamente queda como que es privado. No, si es obligatorio especificar público o privado, o si se omite, automáticamente ¿qué es? Ok, lo voy a tomar como una consulta a investigar, Érico. Érico, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, lo voy a tomar como una consulta para investigar, Érico, porque la costumbre que yo he tenido, y puede ser que sea como digo yo, ¿verdad?, una costumbre. Como yo les cuento, les voy a comentar, lo que yo aprendí es lo mismo que yo les doy a ustedes. Yo nunca he hecho una clase sin que lleve un especificador de ambiente, del ámbito, perdón. O sea, nunca he programado algo que no lleve ni public ni private. O sea, como dice, defino la clase y no dice ni public ni private, nunca lo he hecho. Yo en lo personal creería que no funciona. Tiene que haber una especificación, porque no tiene sentido que una clase no tenga ningún tipo de interacción ni siquiera con ella misma. ¿Estamos? Entonces, yo creería que no, que tiene que haber una especificación de ámbito, ya sea public, private, y hay otras más, ¿verdad? Entonces, pero aquí mantengámoslo en public y private ahorita.
Pero lo voy a anotar precisamente porque la pregunta es válida. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Me interesa bastante, sobre todo, que hayan comprendido esta primera clase, esta primera programación de un objeto bien sencillo. Si es así, si no hay preguntas, entonces ahí sí. A mí me gustaría hacer un ejemplo. Y podría Permítame. ser... Permítame. Tengo una consulta. Vaya, cuando son sistemas complejos, quitemos la idea de que vamos a estar haciendo pruebas pequeñas. Cuando son sistemas complejos, por ejemplo, un sistema financiero que incluye préstamos, ahorros, cheques, depósitos y todo eso, las estructuras de las bases de datos, de las tablas, por decirlo así, se definen directamente en clases y para hacer, al momento de crearlas, por decirlo así, si se van a crear en SQL Server, considerando de que yo solamente programo en C, ¿verdad? Entonces, ¿se hace por medio de clases o son procedimientos diferentes a ello? Se puede hacer con clases. Qué bueno que Erico está ya preguntando temas bien avanzaditos, bueno, más avanzados. Fíjese, Erico, que bien interesante. Las bases de datos están en un servidor SQL Server, como usted bien lo dijo, o en un Oracle, en lo que usted quiera, ¿verdad? Todos nosotros típicamente en los lenguajes de programación tenemos conectores, tenemos objetos que permiten hacer las conexiones. Miren qué interesante. Tenemos objetos que nos permiten conectarnos a las bases de datos. Y entonces, Érico, ahí sí viene la parte. Los objetos de conexión de base de datos, les voy a mencionar uno. OLEDB, por ejemplo, es un objeto, una forma de conectarme a la base de datos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un OLEDB, un objeto dentro del cual, miren, como les digo, esto es un programa bien sencillo, el que acabo de mostrar como ejemplo. Claro, estamos aprendiendo, pero cuando nosotros venimos y nos vamos a la vida real y vamos a programar objetos, nosotros vemos que tenemos un objeto que nos permite hacer la conexión a la base de datos, ¿verdad? ¿Cómo? Con OLEDB. Y entonces ese objeto me puede a mí tener dentro de toda su definición, les estoy hablando que es una definición, cuando les digo una definición es que dice class OLEDB connector, por ejemplo, y ahí comienza a tener public, private, y dentro de public y private tiene ciertos miembros de datos y ciertas funciones, y comienza un programa que tiene, qué sé yo, tal vez 500 líneas, no esto que estamos viendo acá tan chiquito, solo la clase, solo la clase. Y esa clase usted se la dan en una DLL, en un archivo, como que dice donde está definida la clase. Y entonces viene usted en su proyecto, incorpora ese archivo donde está la clase, la define en su programa y listo. Usted puede comenzar a crear objetos y, Érico, así como la pregunta que usted decía, muy probablemente va a poder crear usted algo similar a la base de datos, a las tablas de la base de datos. Se llaman datasets o record sets, como le quieran llamar, ¿verdad? Hay distintas formas de llamarlo dependiendo de qué objeto usted esté utilizando. Podemos tener objetos que le llamaríamos tablas. ¿Y qué podríamos hacer con las tablas? Volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la clase. Si tenés un sistema que maneja tablas, ¿qué información podrías manejar de las tablas? Bueno, a mí se me ocurre tener el count, la cantidad de registros. Podría tener, y les estoy hablando de una propiedad que es propio del dataset. Hay un objeto, perdón, hay un miembro de datos que se llama count. Hay otra función miembro que se llama row, que te extrae la fila número tal de la tabla. Y así sucesivamente, ¿verdad? Claro, podés manipularlo igualito, le puedes aplicar consultas como select, porque tiene más miembros, más funciones miembros, que te permite mandarle como parámetro todo la cadena, ¿sí? El texto, la cadena, del query que le quieres hacer a ese dataset. ¿Estamos? Y te lo hace y te lo maneja como una tabla, ¿verdad? Incluso puedes tener métodos que te van a permitir pasar todas las filas de ese dataset a una tabla física dentro de un servidor SQL.
¿verdad? Entonces sí hay manejo, digamos, pero no en sí de la mera tabla del SQL, eso sí no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer toda la manipulación de un dataset, de un objeto dataset, para la base de datos y viceversa. Eso sí lo podemos hacer. Esa es la forma que se programan los sistemas de bases de datos, así como les estoy diciendo. Por eso es que les repito, esto, miren, a mí me interesa sobremanera que esto de clases, objetos, función miembro de datos, eso usted tiene que ser un doctor en esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que salgan ustedes y que vayan a decir que el ingeniero no les enseñó, que esto y que el otro. No hay excusa, ni en ustedes ni en mí. No debería haber ninguna excusa. Porque esto es la realidad. Ya les estamos enseñando realidad, ¿verdad? Entonces es bien importante tener estos conceptos. La hora se ha acercado, jóvenes. Recordemos de que vamos a reunirnos mañana, ¿verdad? Hay que reponer, yo creo que va a ser productivo. Entonces yo les invito a que si tienen preguntas, apúntenlas para mañana. Léase todo el capítulo 3 sobre todos estos ejemplos, véanlos, estúdienlos, ¿verdad? Porque vamos a venir mañana y a mí me gusta más como Érico, que Érico pregunta y yo respondo. Entonces ustedes mándenme aquel montón de preguntas, ¿verdad? Y si hay alguna que no la sé, como esta, pues yo la investigo y la resolvemos, ¿verdad? Igual también, si alguien me quiere ayudar, ¿verdad? A buscar si se puede programar sin público o private, pucha, bienvenida la ayuda, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces y estamos en contacto a través del WhatsApp por cualquier duda o algún aviso. Muchas gracias, compañero. Hasta luego.